Esperando al 4. Esperando al 4. 4, 4. 4, 4. Hoy esperamos a... No te me pongas así. Chicos, ¿queréis que hagamos lo de hacernos los toques de... Oye, esperando el 4. Arinti, que tienes que ponerlo para grabar. My life be like, my life be like. 1, 2, 3, Ya está grabando. Pero no os peguéis al micro, por favor. Hola, soy Cristina y hoy en Esperando al 4 esperamos a Marta. Estos son... Hola, soy Aaron. Hola, yo soy Carlos. Y yo soy Marta. Muchas gracias por invitar. Soy psicóloga, trabajo con infancia y adolescencia en el barrio de La Chana y en Distrito Norte. Y nada, he venido a pasar pues, un rato muy entretenido con vosotros. Vamos a hacerte algunas preguntillas que queremos saber acerca de lo que tú haces diariamente. Okay. Y queremos empezar por algo como más general. Vale. Entonces, la primera pregunta sería que si crees que todo el mundo debería ir a terapia, debería de ir al psicólogo. Wow. Empezamos fuerte. Vale. Os voy a responder desde mi punto de vista, lo que he podido ver ahora en profesional, y también desde mi punto de vista personal. Como ¿Vale? paciente, ¿no? Sí. Vale. Aquí yo contestaría como en dos sentidos, ¿no? Por un lado, sí que creo 100% que todo el mundo que lo necesite debería de tener un acceso, o sea, una posibilidad de recibir terapia de manera gratuita. Sin embargo, creo que existe un poco a veces una romantización de lo que es un proceso de terapia como tal. Hay muchos problemas o muchas dificultades que llegan a terapia que si se trabajasen a nivel social desde otra perspectiva no terminarían en terapia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si soy una mamá que sufro de mucha ansiedad porque soy en una familia monomarental, solo estoy yo, no tengo nadie que me apoye con el cuidado de mis niños y tengo que trabajar muchas horas al día para poder pagar el alquiler a fin de mes, el problema que se ve, ¿no? Sería, vale, tienes ansiedad y acudo a terapia para desarrollar herramientas que me ayuden a gestionar esa ansiedad. Si realmente mi situación socioeconómica fuera otra, quizá no tendría que ir a terapia. Entonces, bueno, es una respuesta un poco ambigua, pero mi conclusión es, si lo necesitas, ojalá fuese un servicio gratuito para todo el mundo y también ojalá se trabajase en otros aspectos más sociales para que no se desencadenase en esa necesidad. Entonces, ¿tú crees que en vez de ir al psicólogo a terapia, lo que habría que hacer es enfocarse en cosas para que no tengas por qué ir al psicólogo a terapia? Sí y no. O sea, la psicología al final es una ciencia y abarca o sea, se engloba dentro de las ciencias sociales y engloba muchas necesidades y muchas problemáticas. Hay muchos aspectos que actualmente se abarcan desde la psicología y hay otros donde a ver, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, yo sé que estáis tocando el tema del bullying, ¿no? Pues como una buena educación salvaría muchos problemas que luego llegan a terapia. No obstante, vivimos en la realidad en la que vivimos y hasta que se produzcan todos estos cambios sociales van a seguir surgiendo esas problemáticas. Y que la psicología esté como una herramienta para poder mejorar la calidad de vida de esas personas que se encuentran en esas situaciones es imprescindible. Perdón. No te preocupes. Aparte de que hay otras problemáticas más dentro del ámbito sanitario relacionados con trastornos de salud mental, problemas de salud mental grave, donde la psicología también desempeña un papel fundamental. Y ahí quizá una situación socioeconómica influye de manera determinante, pero no es la única, hay otros factores. Vale, ahora la segunda pregunta sería una pregunta doble que tenemos.
muy similares, que es, bueno, la mía, es que si has tenido casos similares entre sí o han sido muy diferentes. Y la tuya que... Y la segunda parte de la pregunta es si alguna vez has visto pues, algún patrón a nivel puntual o a nivel situacional dentro de pues, las situaciones que te ha tocado tratar. Puede ser, yo que sé, por ejemplo, familias desestructuradas o que haya muchos niños con neurodivergencia, por ejemplo. Vale. Os respondo a las dos a la vez, ¿vale? Sí, una vez más sí, ¿no? Sí que, o sea, bueno, yo hasta ahora, el año pasado estuve trabajando con cerca de unas 50 personas entre los dos barrios y este año, ahora mismo, hasta ahora he visto como a 35, pero algunas se mantienen del año pasado, entonces no sé decir exactamente el número de personas con las que he trabajado y sí que hay ciertos patrones que yo he podido sacar un poco en común respecto a las personas con las que yo he trabajado. No obstante, cada persona es un mundo porque viene de una familia completamente diferente, de unas circunstancias completamente diferentes y una misma problemática en diferentes personas puede tener diferentes impactos o unas personas desarrollan unas estrategias y otras. En mi caso, concretamente en los niños más pequeños, por ejemplo, he visto muchos problemas, o sea, muchas dificultades para regular las emociones, saber cómo se están sintiendo, muchos problemas conductuales, muchos problemas con la gestión de la ira o de la rabia, muchas, ¿no? Esas explosiones conductuales. Y en el caso de las familias también, con papá y con mamá, muchos problemas para poner límites. Al final, cuando por las circunstancias que sea, alguien decide ser padre o ser madre, nadie les enseña cómo hacerlo y las niñas no venimos con un libro de instrucciones debajo del brazo y ellos también tienen que ir aprendiendo y muchas veces lo hacen lo mejor que pueden, pero eso no significa que estén cubriendo lo que el menor necesita. Y sí, una mala comunicación, también una comunicación violenta o pasiva en vez de una comunicación asertiva o efectiva, son como dinámicas problemáticas que sí que he visto que se repiten en la familia. Sobre todo problemas familiares, imagino. Sí. También a nivel individual, problemas de autoestima, problemas de comunicación también. Y normalmente a los más pequeños. A los más pequeños. Y a medida, si esto no se ha trabajado desde las edades tempranas en la infancia, cuando se llega a la adolescencia, los problemas se ven mucho más agravados. ¿Alguna vez has trabajado con casos muy heavy que cuando te lo estén contando, por ejemplo, te impacten y realmente te cueste creer, entre comillas, que eso sea real? Sí. Sí, al final, en mi trabajo, mi objetivo primordial, más allá de mejorar o ayudar a estas personas a que mejoren su calidad de vida, para mí lo primero es establecer un vínculo y un espacio seguro. O sea, yo no te puedo ayudar a que tú mejores si no sientes confianza conmigo. Y al final yo también soy una persona que me trabajo mucho, ¿no? En marcar ese equilibrio de quiero ser empática contigo y ponerme en tu lugar y poderte ayudar desde ahí, pero también, por mucho que lo intente, es inevitable que las cosas me afecten. Sí que me he tocado con casos muy, muy duros y yo aquí destaco mucho la importancia de trabajar en equipo. Al final, yo soy una persona, yo trabajo en una asociación y llego hasta donde llego y cuando me han llegado estos casos complejos, en algunas situaciones he tenido que derivarlo a otros profesionales porque se escapa de mis competencias o incluso hemos tenido que trabajar en equipo, pues desde servicios sociales se aborda esto, desde el centro de salud o el sistema de salud público se aborda esto y yo abordo otro aspecto. Y son las cosas que me han ayudado un poco como a enfrentarme a ello, pero sí, hay que curarse también, un poco como quien cuida al cuidador, pues con la psicóloga pasa un poco lo mismo, ¿no? Necesitamos también un espacio donde poder soltar porque es mucha carga emocional lo que puede tener hecho nosotras si no lo gestionamos. Y ahí va un poco mi segunda pregunta, muy relacionada. ¿Alguna vez has empatizado con un paciente que te vea reflejada y te haya afectado más de lo normal? Sí.
Yo esto me mojo y os cuento, me abro aquí con vosotras. Por favor. Sí, me ha pasado con chicas adolescentes, sobre todo, con ¿no? problemas de inseguridad, falta de esos problemas para poner límites, de cómo por no querer crear un conflicto y por no sentirme cómoda a la hora de enfrentar un conflicto, prefiero hacer cosas con las que no me siento cómoda antes de enfrentarme a ese malestar. Pues a mí me pasa muchas veces, incluso preparándome la propia sesión, de vale, vamos a trabajar esto y esto, y verlo y decir, Marta, tía, o sea, ojalá te lo hubiesen dicho a ti, ¿no? Con 15, con 16, con 17 años, porque son aprendizajes que yo he llevado a lo largo de mi vida y cosas igual las que todavía sigo trabajando. Y lo he tenido que hacer un poco sin acompañamiento, todavía es un poco más complicado, pero sí, y en cuestiones familiares también al final. Aunque socialmente se nos vende mucho que la familia es papá, mamá, hijo, hija, spoiler, no es así. Y yo abogo mucho por mostrar que existen tantos modelos de familia como familias que constituimos la sociedad. Y en mi caso yo vengo de una familia que no es normativa y toparme con situaciones familiares que se han asemejado a la mía también me genera mucho alivio. Familias no normativas, imagino que es padre, madre, hermano, hermana y a funcionar. Te puedes encontrar de todo, desde familias que están compuestas solo una mamá, por solo un papá, por una mamá y una abuela, por una mamá y una persona amiga de la familia que igual no comparten sangre. Un hermano mayor, una hermana mayor, primo, lo que sea, que no es solo padre, madre y hermanitos. Exacto. También se pueden dar casos supongo que se podrán dar casos, pero ¿has visto algún caso de, por ejemplo, un amigo de la madre, por ejemplo, no sin ningún tipo de relación íntima ni sentimental, que haya actuado como padre, aunque no sea padre? Sí. En mis situaciones sí. Sí he visto como incluso amistades de familia han ejercido roles de cuidado que propias personas de la familia no ejercen. Os voy a liar un poco, pero antes me preguntabas que si había habido algún caso que me había impactado, como decir, jo, esto es real. A mí me pasa mucho, y voy a decir padres, porque en mi experiencia, que es poca porque no llevo tanto, llevo 2 añitos trabajando, pero en los casos en los que yo he topado, mayoritariamente han sido los papás y no las mamás, padres ausentes, padres que han sido padres y a los meses o al año se han ido. Y a mí a día de hoy me cuesta entender, o sea, trabajo con ello, ¿no? Pero de estas cosas que me llegan, que me parecen muy fuertes, digo, jo, como un padre no quiere a su hijo, o simplemente no se preocupa, no muestra nada de interés y bueno, y ya no nos metemos en situaciones de violencia, pero como a veces también la violencia vicaria, ¿no? Como que imagino que hablaste de ello la semana pasada, pero como con intención de dañar a la pareja eres capaz de hacer daño a tu propio hijo. Teníamos también en podcasts anteriores o en otros podcasts en general, tratamos también temas de bullying. Y Carlos tenía una pregunta. Que la pregunta era que como hemos hablado mucho del bullying, de cómo prevenirlo, de las herramientas que tienen los profesores, y me gustaría saber las herramientas o prevenciones de los propios alumnos. Que como psicóloga, ¿qué crees que es más fácil? Tener más precaución e intentar enseñarle a una clase entera, por ejemplo, que por qué hacer bullying está mal, por qué no puedes dejar a nadie atrás, por qué no puedes meterle caña a nadie, o por el otro lado, mirar desde el punto de vista de que es imposible que no haya bullying e intentar combatirlo de la mejor forma posible. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Enseñarle a todo el mundo que está mal o enseñarle a las víctimas a cómo afrontarlo? Vale. Ok, te contesto una vez más desde mi opinión, ¿vale? Esto se relaciona un poco con lo que hablábamos al principio, o sea, con lo que me preguntabas al principio, ¿no? Si los profesores tuviesen herramientas suficientes para detectar los casos a tiempo, si realmente hubiese una educación, ya no solo desde los centros educativos, sino desde nuestra propia comunidad de vecinos, desde las propias familias, desde un equipo de fútbol, basada en valores de igualdad y de respeto, el bullying como tal no existiría. Sin embargo,
ahora mismo eso es una utopía, porque vosotras mismas en los institutos lo podéis ver, lo podéis percibir, como el bullying ocurre mucho más de lo que incluso nos podemos, gente igual que no estamos directamente en los centros educativos, nos podemos imaginar, y eso no quita ni mucho menos para que las personas que estén sufriendo esta situación necesiten y dispongan de un acompañamiento, sobre todo porque un buen acompañamiento puede prevenir mucha, o sea, ya no solo mejorar Son casi 10, son muchos. ¿Te parece si lo paramos y continuamos otro día? Vale, sí. Sí. Lo que digáis vosotros. Perfecto. Vale, Lo veo mejor como que tenías que ir. Vale. Muy guay, sobre todo la psicología es algo que me gusta mucho y muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Que muchísimas gracias por haber venido muchas y gracias. pues nada, bienvenida cuando quieras y cuando puedas. Muchas gracias. Esperando al 4. Esperando al 4. 4. 4. Hoy esperamos a